Hola, soy Michi Lili y les traigo la parte 2 de la misión de junio para la K-Influencer Academy. Estamos conversando del encuentro entre culturas colombiana y coreana y le estamos hablando, por supuesto, como es el tema de este canal, sobre dramas. Hay dramas, series colombianas, en qué se parecen, en qué se diferencian, por qué nos gustan tanto las series coreanas y qué nos gusta de las colombianas y qué nos gustaría que tuvieran más de las coreanas. Es más o menos como Bueno, es el tema general. En la parte uno estuvimos hablando específicamente de dos, que eran El afecto del rey y Cartas de amor, pero ahora hablemos de en general. ujú. Las novelas colombianas, ¿qué tienen de parecido con los K-dramas? Bueno, hay que decir que la novela colombiana tiene su origen y tiene mucha influencia del teatro. En Colombia llegaron importantes personas de teatro de muchas partes del mundo, incluyendo al maestro Seki Sano de Japón, que instituyó una escuela de teatro en Colombia. Entonces, muchos de los actores y actrices que se formaron para la televisión colombiana de la segunda mitad del siglo XX, o sea, de los años 60 y 70, venían con mucha influencia del teatro. Y esas primeras novelas en esos años eran relativamente acartonadas, eh, poco fluidas, por decirlo de alguna manera, y con una característica muy importante y era la gran calidad de la dramaturgia y de las actuaciones de las actrices y los actores y directores en Colombia. No tanto así la escenografía y la puesta en escena. Sin embargo, eso fue cambiando ya hacia los años 90 y los años 2000, pero también en esos años empezaron a cambiar los temas. ¿Sí? Ya se empezó a reflejar otro tipo de problemáticas sociales, culturales, que fueron dando eh, origen a otro tipo de series. Ahí es que empieza todo ese auge por mostrar la narconovela, la narcocultura. Sí, es en ese momento. Colombia sufrió muchísimo la violencia del narcotráfico iniciando en los 80s y 90s del siglo XX y eso se reflejó ya después en las apuestas audiovisuales de las series y novelas colombianas. Entonces por eso conocemos series como Narcos, como El Patrón del Mal, Las Muñecas de la Mafia, etcétera, etcétera, que tienen su auge de 10 años para atrás, 10 o 15 años para atrás de este momento. Sí, realmente a mí ese tipo de novelas fueron las que me cansaron de las producciones colombianas. Ya es suficiente convivir en una cultura inmersa en el narcotráfico, en el crimen, en la explotación sexual de las mujeres, etcétera, Sí, etcétera, para verlo también en el espacio que, como decimos aquí en Michicaditas, nos sirve para escapar de la realidad, no sí. para inundarnos más de realidad. Por eso encontré en los K-dramas ese refugio y a pesar de que hay producciones coreanas que también tocan esos temas, hace poco Netflix sacó uno de Narcoscience, que aquí tiene una implicación porque en Colombia tuvimos un presidente Santos, entonces hablar de Narcosantos también nos suena Sí, un poco demasiado cercano, aunque esté hablando de otro país que es la producción, pero no quise ver ese drama porque dije, no, no más. O sea, me aburrí de los colombianos porque todo el tema era narco, 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 sí, y no tiene como si hacen en Corea cuando retoman una problemática, porque pues también ve uno problemáticas recurrentes en los dramas, todo el tema del ingreso a la universidad, la corrupción, todo la discriminación, las castas, bueno, hay mucha crítica social también en los dramas coreanos, pero tienen una forma que yo le digo a Rami siempre, no, que Dramaland me cuida, tienen una forma de resolverlo, de abordarlo con cierta ternura, con cierta reparación, que te deja esa sensación de satisfacción que hace que te vuelvas adicta a los K-dramas. Por eso es que sí. hablamos de K-dramaníacas. Esto falta en las... Sí, eso se presentó durante los años 90 como esta serie Cartas de Amor, que es una serie no regional, o sea, sí regional, pero no de campo, no de pueblo, sino de ciudad, de barrio popular. Entonces, ese tipo de series se dejaron de presentar. En Colombia estuvo, por ejemplo, Amar y Vivir, estuvo Santropel, estuvo otro tipo de series y novelas regionalistas que presentaban ese tipo de temas. Ahora se inundó sobre este asunto, pero hubo una muy buena producción de series y novelas de muchos temas regionales. La Casa de las Dos Palmas, Escalona, etcétera.
Sí, esto sí promocionaban la cultura colombiana, realmente lo que es nuestra cultura, no solamente lo que ve el exterior, sino lo que queríamos mostrar al exterior, que es lo que vemos que sucede en los dramas coreanos. No, no nos muestran solamente el es, sino también el deber ser, lo que quisieran ser y lo que quisieran mostrar hacia afuera para tomarlo como un modelo de conducta, que es algo que lo vemos no solo en las producciones audiovisuales de dramas, sino también en la música, en los grupos de K-pop. Todo esto siempre es aspiracional, mostrar un querer ser. Y algunas de estas novelas que mencionó Rami, que espero poder poner algunas de las foticos de esas producciones, en su mayoría antiguas, que extrañamos también de Sí, lo colombiano, tenían eso aspiracional. O sea, nos mostraban también historias de superación, de grandes conflictos. Esa de Amar y Vivir era sí, preciosa. También algunas que tuvieron éxito empezaron a hacerse remakes y remakes y remakes, y ya uno como que sí, les perdió el sentido. Café, por ejemplo, nos mostraba sí, mucho de esa cultura cafetera del país, de la música, del paisaje, y ya se han hecho muchas otras versiones que también por la internacionalización de esas producciones ya como que se les pierde la autenticidad. Ya ni sí. siquiera el elenco es del propio país, sino que es latinoamericano y ya no se siente. Y cambia completamente el argumento de la novela o de la serie. Una de las más conocidas es Pasión de Gavilanes, que igual se hizo hace casi 20 años, pero esa es un remake de una que se llamó Las Aguas Mansas, que se ambientaba en los años 50 en Colombia, cuando hubo un periodo muy fuerte de violencia política. Pero ya Pasión de Gavilanes perdió toda esa esencia de la violencia política y se volvió otra cosa completamente diferente. Café también, y quién sabe cuáles otras más harán nuevamente. No sé si sonamos como viejitos que Sí, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero ya estamos viejitos. no, Pero... no en todo. Digamos que las series y novelas de ahora tienen una apuesta audiovisual muy buena. La calidad de los escenarios, la calidad de las locaciones son muy buenas. Pero le falta historia, le falta narrativa, le falta contenido interesante a esas novelas, en nuestro humilde parecer. Sí, no somos expertos en cine y televisión, pero nos encanta ver cine y televisión. Así que estamos dando nuestra opinión personal y el por qué también empezamos a enamorarnos de las series coreanas. No es que estemos diciendo que sean unas mejores que otras, sino cuáles son las cosas que nos han enamorado de unas y de otras y que nos han ido desenamorando de las propias. Pero esta es una buena forma de encontrar la cultura coreana con la cultura colombiana y demostrar esas cosillas que pudieran tener en común y de diferente. Otra cosa también es que en las novelas colombianas, en esas viejitas, se mostraba mucho las costumbres, el Sí, costumbrismo que sale, totalmente. eh, que es muy relacionado con lo que vemos en los K-dramas, cómo vamos aprendiendo, cómo hablan, lo que comen, lo que Sí, disfrutan su comida. Esto ya no lo vemos tanto en las producciones colombianas, pero sí mucho en las coreanas, y nos encanta también porque es una manera de acercarse a otra cultura sin haber viajado, pero ya se siente uno como parte de, y que empiezan a incluirte en ese compartir experiencias comunes. de acuerdo, sí. Bueno, este es nuestra segunda parte. No olviden ver la primera. Si les aparece primero este video, vayan a ver la primera parte. Suscribirse, poner la campanita. Pronto vamos a tener también la misión opcional para este mes, que va a ser precisamente sobre esas cosas que hemos ido Sí, adquiriendo de los dramas coreanos, de cómo hemos ido aprendiendo, y es 24 horas viviendo como en K-Drama Land, viviendo como una coreana, pero entre comillas, porque yo digo mejor viviendo como en K-Drama Land, porque sabe uno que lo que sale en los dramas no es exactamente lo que pasa en la vida real, pero vamos adquiriendo esos hábitos a medida que vamos viendo serie tras ujú, serie, el ujú. comer, el dormir, bueno, eso lo van a ver ustedes en esa misión opcional. Vamos a hacer ese reto de 24 horas viviendo como en K-Drama Land. Espero que les guste. Entonces no olviden suscribir, compartir y darle like. ¡Año!